Antes de iniciar, porque nos vamos a ir en muy fast track, más o menos les voy a explicar el contexto de todo, quiero repetir lo que les dije a la gran mayoría de ustedes el día de ayer. Me siento muy contento de volverlos a ver a muchos de ustedes. Créanme que el escenario de la pandemia nos trajo cierta incertidumbre porque naturalmente no podemos estar al pendiente de lo que pasa en todos nuestros centros de trabajo. Cada uno de nosotros sabe qué compañeros faltaron durante este periodo de pandemias que no lograron sobrevivir a la enfermedad. Y entonces verlos a cada uno de ustedes me llenó de mucha alegría, en especial a algunos que recuerdo de mis primeras academias, de hace ya 4 años, que tuvimos creo que en la secundaria Zaragoza. Esa fue de la primera vez que los vi trabajar y al principio, y veo ahora muchas caras nuevas que quizás es la primera vez que nos acompañan, llega uno con esa cierta incertidumbre de como ¿para qué estoy aquí? En realidad saben que la ganancia general de estas academias no solamente se limita a la cuestión que trabajamos entre nosotros o a lo que nos vienen a exponer. Una gran ganancia también está en poder conocer los rostros de otros maestros, encontrarnos con maestros que estuvieron con nosotros y volvernos a encontrar, encontrarnos con los amigos que hicimos de casualidad, que quizás el periodo de academia no sirvió, pero pues hicimos una salida social al terminar y nos conocimos y toda la cosa, ¿no? Todo eso es muy bueno y esa es la parte que quiero que se lleven. Y por eso mismo, ayer les decía que estoy muy contento de que estén acá, estoy muy contento de ver a mis amigos, estoy muy contento también de los nuevos, espero que se sientan en casa de esa misma manera. La Bocanegra es casa de todos, aquí los vamos a estar esperando y naturalmente nuestro equipo de trabajo aquí en Sociales siempre va a estar a la apertura de la ayuda para con ustedes. Y ahora sin más, nos vamos a meter entonces como tal al trabajo del que tenemos aquí. Vamos a hablar acerca de la NEM. Creo que todos hemos recibido cachos de información por todas partes, ¿no? A veces nos llega un PDF de 200 hojas que nos dice cómo va a estar la cosa, a veces nos llega una cadena de WhatsApp que nos cuenta un poquitito de qué es lo que va a venir. Yo les puedo confirmar que lo que está acá ni siquiera es la versión final de lo que está. Y es muy probable que, a pesar de que la NEM está contextualizada para el año 2022, la estemos ejecutando hasta el año 2024. Porque naturalmente es una cuestión de procesos muy largos. Cuando la NEM fue ideada en el mundo antes de la pandemia. Llega la pandemia, modifica absolutamente todo y entonces se tiene que revalorizar la cuestión de lo que se estaba dando. Y es lo que les daba de contexto acerca de esto. Esto de hacer videos, por ejemplo, es algo que yo no sabía hacer y que si la pandemia no viene, no aprendo. Yo hubiera estado muy contento con venir a dar mis clases y cobrar cada día 15. Pero de repente me encontré con un obstáculo y eso derivó en otras acciones. Yo estoy plenamente seguro de que todos ustedes aprendieron a hacer algo nuevo. Todos, en mayor o menor escala. Tal vez alguno de ustedes aprendió a hacer diapositivas, alguno de ustedes aprendió a mandar audios, a ponerle música a los audios. Tal vez alguno de ustedes aprendió a hacer infografías, a usar Canva, a usar, no sé, PictoChart, cualquier cosa. Aprendimos mucho en el periodo de la pandemia y eso modificó naturalmente la forma en la que tenemos contextualizada la educación en nuestro país. Y durante un tiempo al inicio de la pandemia nos contentamos echándole la culpa como tal a los alumnos, que es lo que nos decían allá abajo. Los alumnos no tienen celular, no tienen señal y todo eso. ¿Y cuándo asumimos la parte de nosotros? ¿Cuándo asumimos que yo tengo un celular y nunca supe cómo usarlo? Cuando asumimos que yo sé usar WhatsApp, pero nunca supe cómo poner las negritas o las cursivas. Cuando asumimos que tal vez un maestro en TikTok nos gana a nosotros en el aula. Esa es una parte que en general vino ¿cómo decirlo? A volver a encender el debate de la labor educativa. Y naturalmente a las autoridades les compete bastante, porque cualquier cosa que digan que nos desvirtúa a nosotros, les pega a ellos. Entonces, obviamente, mucho del trabajo que se está presentando el día de hoy tiene que ver con eso. Tiene que ver con la reconceptualización de lo que es la educación. Y que en el momento en que nosotros brincamos al Internet, nos dimos cuenta que el Internet era un espacio demasiado acelerado para nosotros. No en cuestiones tecnológicas, sino que en el Internet hay una visibilidad tremenda de personas que no somos nosotros. Me imagino que algunos de ustedes, por ejemplo, que somos sociales, han visto este TikToker, o TikToker, no sé, creo que es mujer, no hay género en los TikTokers, que pone unos mapas y le pone su cara. No recuerdo el nombre exactamente, pero no tiene mucho que ganó un premio de educación. El lenguaje que utiliza no es el lenguaje que estamos nosotros estructurados a usar. Es el que usamos nosotros en la vida diaria, pero no en el aula. Pero desgraciadamente muchos alumnos aprendieron más ahí que con nosotros. Y es una bofetada muy fea en nuestra acción. Porque incluso, y se los puedo decir de manera personal, yo creía que tenía una buena fórmula de enseñanza. Y de repente me doy cuenta de que alguien en una pantalla que ni siquiera pone su cara es mejor que yo. Y eso me viene un sentido de autocrítica. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué podría hacer?
El Internet era un lugar más libre y cuando llegamos nosotros en la educación nos encontramos en desventaja. Muchas de las cosas que van a ver aquí, en especial con los ejes articuladores, que es donde más énfasis vamos a poner, tienen que ver con eso. Con las cosas del mundo que nos encontramos, que nos obligaron a meternos y que ahora nos obligan a reconceptualizar la educación conforme nosotros la entendemos. Pero vamos a hacer ese viaje juntos. Solo les hago una advertencia. Puede ser que el siguiente mes todo lo que les diga ya no sea cierto. Porque incluso los documentos que nosotros tenemos para trabajar, el documento general con el que trabajé, que también les voy a compartir, dicen leyenda así cruzadote, material de trabajo en progreso. Es decir, tal vez mañana a quien se le ocurra hacer esto, decide poner las letras al revés y cambiar las as por las es, y pues yo voy a quedar como alguien que no conoce nada. Pero cumplimos con el trabajo que hacemos, que es incentivar la reflexión de cómo estamos y hacia dónde vamos. Bien. Ay, sí le puse mi nombre. Tenemos una agenda muy chiquitita, naturalmente no la estoy conceptualizando por tiempos y qué bueno porque nos van a cortar la sesión. Vamos a hablar un poquitito acerca del marco normativo, el perfil de egreso, los ejes articuladores, que esta es la parte donde más me voy a tardar, los campos formativos, que básicamente es el nuevo diseño de la currícula, los periodos lectóricos, que es la parte que más miedo nos da, porque es que nos quitaron horas y nos subieron horas y nos pusieron materias y nos quitaron materias, entonces esa parte es muy interesante. Y finalmente las conclusiones para que ojalá se animen a decir un poquitito más. Yo sé que llevan 2 horas escuchando, nos vamos a ir súper rapidito y ya después a comer y a jugar fútbol. Así que mucho ánimo con eso. Bien, vamos a hablar acerca del marco normativo. Lo primero que tenemos que hablar es la cuestión del derecho a la educación. A veces se nos olvida que como tal, la educación es algo que debemos garantizar. Todos encontramos en nuestros andares docentes a algún alumno, alguna alumna, alguna persona que como tal nosotros sentimos que no merece esa parte de la educación. El que no hace tareas, el que nunca viene, el que nunca entrega trabajos, el que platica en mi clase, el que me molesta, el que me pone apodos, el que me hace stickers. Tenemos un montón de ejemplos de pensar, pero no hay que olvidar que de manera legal, constitucionalmente hablando, la educación es un derecho y no la podemos negar, por muy gordo que nos caiga la persona. Naturalmente, tampoco hay que olvidar el otro lado. Tenemos una dignidad individual. Somos personas que nos debemos dar a respetar y nuestra dignidad nunca debe de estar por abajo de nuestro trabajo. No podemos estar en un trabajo donde se nos denigra emocionalmente porque no vamos a rendir. Pero una cosa tenemos que equilibrarla con la otra. Tenemos que buscar esos escapes y esas alternativas para poder desarrollar bien nuestro trabajo. En este caso, hablamos de que el artículo 3º, como ya lo sabemos y los de formación cívica y ética me pueden dar clase de eso, el artículo 3º establece las cuestiones de la educación en nuestro país. Nosotros no sabemos la cantaleta famosa, ¿no? Laica, gratuita, obligatoria. Pero es cierto que a lo largo de los años ha cambiado la denominación de la educación y ahora tiene muchas palabras que a veces nosotros no le vemos sentido. En este caso tenemos que es laica, gratuita, obligatoria, incluyente, equitativa, democrática, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. O para lo que es lo mismo, tenemos que hacerlo bien, pero ya no nada más considerando que es gratis y que es a fuerzas, sino que se tiene que hacer considerando todos los aspectos que nos rigen como colectivo. La parte de lo colectivo es algo que vamos a tomando una y otra vez en esta pequeña plática, porque es el énfasis de la NEM. Nosotros tenemos bien sentado que es una competencia, ¿cierto? Y una competencia es una cuestión individual. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gracias. Bueno, es una cuestión individual porque siempre estuvimos hablando de la formación individual de las personas, es decir, vamos a formar una persona que sea útil en el futuro. El contexto de la NEM es al revés. No podemos hablar como tal de una sola persona que se enfoque en sus individualidades. Tenemos que hablar acerca del desarrollo colectivo. Tenemos todos 2 identidades, una identidad personal y una identidad colectiva. O lo que es lo mismo, en los niños lo vemos mucho. Cómo se comportan solos y cómo se comportan en la escuela. Cómo se comportan en la casa y cómo se comportan con los amigos. Nosotros tenemos esa misma dualidad. Yo quizás hablo como borracho y digo groserías a más no poder, en mi contexto personal. Pero en mi contexto de trabajo colectivo y con ustedes, tengo que utilizar un lenguaje propio de comunicación. Les soy bien franco, a mí no me gusta trabajar. Cuando llego a casa, de plano, de lo último que quiero saber es de la escuela, porque es mi identidad personal, ser muy flojo. Pero la parte de la escuela y las obligaciones que tengo que desarrollar ahí forman parte de mi identidad colectiva. Asumo mi rol que es el de la docencia, y me comprometo con él.
Y nuestros alumnos viven mucho brincando de dualidad y piensan que deben de ser un solo tipo de persona, cuando pueden ser muchísimos. Y ese es mucho énfasis como parte de la educación. Además, en la Constitución viene también fundamentado que los planes y programas de estudio deben de tener una perspectiva de género y una orientación integral. Integral tiene que decir que abarque muchos aspectos, y la cuestión de género, la vamos a tocar cuando hablemos de los ejes formativos. Luego, tenemos una parte acerca de la Ley General del Trabajo que menciona que los planes y programas de estudio deben de considerar diversidad de saberes con un carácter didáctico, curricular diferenciado. Esto tiene que ver mucho con el enfoque que va a dar acerca de, ¿cómo se dice? La comunidad al centro, que es parte de lo siguiente que vamos a ver. Pero en resumen tiene que ver con cómo es que nosotros a veces solamente enfocamos el conocimiento en una sola área y no observamos las demás. Cómo nosotros a veces, y no estoy hablando de casos particulares, enfocamos nuestro desarrollo de trabajo solamente en un aspecto y dejamos los otros porque pues eso no lo vale o eso no lo preguntan o no les va a servir después. Y es parte de lo que nos someten a reflexión. Obviamente no podemos cambiarlo todo, no somos magos, no tenemos tiempo, no nos pagan bien, pero podemos hacer un pequeño cambio en la manera en la que nosotros trabajamos y en la cual ofrecemos la enseñanza de nuestros aprendizajes. Ahora, este lo agarré al revés. Tenemos la parte del perfil de egreso. El perfil de egreso regularmente consiste en lo que nosotros ofrecemos o lo que debería de ser el alumno cuando salga. No lo cumplimos del todo. A veces de un grupo de 30 ofrecemos 1 o 2 que cumplan completo el perfil de egreso. Pero recuerden que muchos de esos factores que impiden que lleguen no necesariamente están vinculados a nosotros. Tienen que ver con la cuestión emocional del alumno, con la cuestión familiar, con la cuestión económica, con la cuestión social del lugar donde estemos trabajando. Entonces, tratamos de tocar estos puntos, pero no siempre los alcanzamos. Como pueden alcanzar a ver en esta gráfica, y si no la ven, ahorita se los envío por el grupo de academias, tenemos 7 puntos a destacar, que son reconocer que todo ser humano tiene derecho a una identidad personal y colectiva, que ya lo hablamos, poseer o poseen una identidad étnica y nacional con una perspectiva de cultura de paz. Yo les pregunto, ¿qué escuchan sus alumnos? ¿Sabe qué escuchan sus alumnos en términos de música? Disculpe, es mi error. En términos de música, pues el reggaetón creo que es una de las música más que vaya más de atención, la música de banda. Música de banda. A eso viene a llegar, ¿no? Entonces están promoviendo muchas cuestiones de violencia y por eso se le llama normalizar violencia y lo que se busca desnormalizar. Correcto, correcto. ¿Alguien más? 2 más para que no tardemos mucho. Cuando no hay un respeto ni hacia la mujer ni hacia el hombre. Ajá. Ajá. Pero sé que son canciones que, aparte de que ocupan un lenguaje violento, incitan a los niños a la violencia. Ok, ¿uno más, maestro? Narcocorridos. Ah, cierto. Los míos son muy fan de eso. ¿En qué contexto supo, cómo supo que...? Claro. Creo que la maestra, ¿me recuerda su nombre? Disculpa. La maestra Noemí, creo que dijo el punto que necesitábamos escuchar. Hay una normalización de la violencia, pero la violencia no solamente a puños, la violencia verbal, la violencia de género, la violencia familiar. Y hay una cultura de normalización de la violencia muy grande. Nos enteramos que hubo un muerto a 2 cuadras de nuestra escuela. Pues quién sabe por qué se le hayan echado, ¿no? No nos horroriza. Nuestra prensa es muy vulgar. Pone los cuerpos ahí destacados de las personas, sin considerar ni a los familiares de la misma, ni el respeto de la persona. Y nosotros lo vemos y decimos, híjole, sí le dieron feo. Voy a comprar lo que hago, ¿no? Es una normalización del sentido de la violencia y una parte de la educación que tenemos que dar es combatir con eso. Cuando hablamos acerca de una cultura de paz, no hablamos acerca de que no se peleen, porque hay causas que deben de ser peleadas. Tiene que hablar acerca de todas las manifestaciones de violencia y resarcirlas. Y creo que las manifestaciones de violencia más grandes que vivimos en nuestra comunidad tienen que ver con la violencia de género. Una vez más, eso lo vamos a tocar en los ejes articuladores.
Valoran sus potencialidades físicas, cognitivas y emocionales a partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades personales y de la comunidad. Volvemos a tener el enfoque individual colectivo y también, como tal, habla acerca de las cuestiones de desarrollo físico. Naturalmente, esta parte del perfil de egreso compete a las materias de educación física, no tanto a nosotros. Participan en el cuidado del medio ambiente de forma activa, solidaria y resiliente en el cambio climático. Lo que les decía la maestra Liz es muy cierto. Yo soy un maestro que aboga mucho por las cuestiones ambientales, pero eso no significa que esté dando contenidos ambientales en mi clase. Pero sí significa que el día en que hay convivio, no los dejo traer desechables. Les pido que traigan un plato y un vaso de casa. Significa que en el momento de que voy a pedir una tarea, no pido una investigación de 35 hojas que de antemano sé que no voy a leer. Pido una tarea breve en la libreta. Estoy bien consciente que en el momento en que voy a pedir una maqueta, esa maqueta va a terminar en la basura. Así que en lugar de pedir 10 maquetas, pido una. Y trato de diversificar. Eso es la conciencia colectiva. Y va desde nuestro propio ejemplo. Si yo sé que puedo llegar al trabajo caminando un día, camino. Tengo que usar el carro, lo uso. Porque también todo eso está deviniendo en lo que vivimos ahorita. No soportamos el calor. Tarda mucho en llover. Tenemos una escasez de recursos tremenda. ¿Ya se dieron cuenta en cuánto están las tortillas? Y no es por el maíz, es por el gas. Entonces hay una parte muy grande de eso. Y tiene que ver con lo de hoy mismo. El día de hoy los alimentos que esperamos compartirlos no se los voy a dar en desechables. Mi academia amablemente me tomó la palabra en decirles hay que comprar platos y vasos que nos podamos quedar y usar después. Porque si nosotros no mandamos ese mensaje, el alumno se va por la libre. Tengo alumnos que tardan 1 hora en bañarse. Se meten al baño y es 1 hora de concierto ahí adentro. ¿Cuánta agua no se estuvo desperdiciando en un solo cuerpo? Tenía una maestra en la universidad que me decía, ir a orinar en un mingitorio, en una taza de baño es un crimen terrible. Desperdicias 20 litros de agua por mililitros de orina. Hay una conciencia mental muy fuerte que nosotros afortunadamente vivimos en un lugar que no tiene muchas de esas carencias y dejamos pasar. Pero el mundo que se van a enfrentar nuestros alumnos, el que se van a enfrentar nuestros hijos, créanme que es uno muy, muy, muy cruel. Y hay que enfatizar por eso en esa parte. Intercambian ideas, conocimientos y perspectivas mediante distintos lenguajes con el fin de establecer acuerdos en los que respeten las ideas propias y las de los demás. Esto tiene que ver mucho con la asertividad, que es algo que hemos trabajado anteriormente, la manera de decir las cosas, el cómo dices las cosas, de qué manera lo haces, y todo eso naturalmente tiene una consecuencia después. Interpretan fenómenos, hechos o situaciones históricas, culturales, naturales y sociales que pueden estar vinculados entre sí a través de temas diferentes. Tiene que ver con lo de la transversalidad, tiene que ver con el reconocimiento de diversos aprendizajes o diversas interpretaciones en más de un área. Es algo que nosotros como materias afines podemos incentivar de muchas maneras. Tenemos que formular a veces con otro docente, a veces de manera propia, pero de que es posible, es posible. Y finalmente, interactúan en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad de capacidades, características, condiciones, necesidades, intereses y visiones, a trabajar de manera cooperativa. En mi consideración, el punto de interactúan es el punto más complejo de todos. Vivimos en una comunidad estudiantil acostumbrada a atacarse entre ellos. Un fenómeno muy común actualmente tiene que ver con las fotografías que se toman los alumnos. Les encanta tomarse fotos, porque el celular nos permite eso. Pero hay algo que se va repitiendo en todas partes y estoy seguro que de todas las escuelas en las que estamos pasa muy seguido. Nuestros alumnos se toman fotos, pero se tapan la cara. Ya sea que se la tapen con un emoji, ya sea que se la tapen con la mano, ya sea que se pongan una gorra para que no se vean sus facciones. Pregunta rápida. ¿Ustedes por qué creen que hacen esto? 3 respuestas nada más. ¿No se aceptan? Ok, esa es una. Miedo a la crítica. Miedo a la crítica, muy bien. ¿Alguien piensa en otro punto diverso de esto? Disculpe. La moda, que lo hacen porque todo el mundo lo hace. Creo que las 3 puntos tienen mucho que ver. Naturalmente, si tú lo haces, pues lo vas a querer imitar. Pero la parte de la aceptación y la parte de la crítica son muy fuertes. La aceptación, todos tenemos ese problema. A veces el peor rival es el espejo. Pero con los alumnos es peor. Un alumno que se atreve a tomarse una foto de cara, casi está condenado a que le hagan un meme o a que lo conviertan en un sticker.
Y es algo que circula así, por todas partes. Muchas veces la razón por la que no lo hacen es por el miedo. El miedo a no convertirse en algo que les pese. Nosotros somos docentes y hasta cierto punto hemos aprendido a manejar la crítica. Que nos dicen que eres mal maestro, pues igual y sí lo soy, ¿no? Pero los alumnos están en un proceso formativo y si no tienen el apoyo de casa, eso se vuelve una losa tremendamente difícil de cargar. La interacción actualmente está regido por la agresión. Hay que buscarse un chivo al cual pegarle. Y hay gente que maneja muy bien. Si estás arriba, pues no pasa nada, pero si estás abajo. Y estoy seguro que quizás cada uno de nosotros tiene al menos una experiencia donde estuvo abajo y sabe lo feo que se siente. Y tal vez nosotros tuvimos el apoyo en casa, el apoyo profesional para sobresalir de eso, pero no todos nuestros alumnos lo tienen. Cuando sea el momento, enfaticemos nuestro trabajo en la parte de interacción de nuestros alumnos. En especial no haciendo nosotros lo mismo, tampoco ridiculizándolos porque mordemos nosotros y muerden ellos. Bien, pregunta. ¿Alguien tiene algún comentario hasta ahorita? Todo rápido, ánimo. Nos vamos a ir rápido. Ya mis compañeros ya se salieron. Vamos a ver de volada los ejes articuladores porque me quemé ya unos minutotes acá. Los ejes articuladores tienen que estar relacionados con la comunidad al centro. Es decir, a diferencia del plan de programa, el plan de estudios anterior donde la escuela estaba al centro y de ahí se articulaba lo demás, en esta ocasión la comunidad es lo que está al centro. Es decir, como estamos partiendo del aprendizaje situado, que es lo que explicaron el día de ayer mis compañeras, tenemos que partir de los problemas que vive la comunidad, de las situaciones de la comunidad, para que también los alumnos encuentren las soluciones desde la comunidad. Es como, digamos, que la parte central de lo mismo. Y en la comunidad se viven muchas cosas. Es para el otro lado. Tenemos 7 ejes articuladores. Vamos a verlos en 3 tandas. La primera es la inclusión. Y la inclusión tiene una palabra muy importante, porque dice reconstrucción a partir de la decolonización de los conocimientos. Ustedes han sabido desde hace como unos 2-3 años la situación que se vive con la figura de Cristóbal Colón en todo el mundo. Pasó de ser alguien de quien estudiábamos y hacíamos trabajos a alguien a quien le quitaron todas las estatuas, quitaron todos los nombres y casi se le cambió el nombre de colonizador a invasor. Y eso tiene que ver con el aspecto de la decolonización de los conocimientos. Es bien sabido que todo lo que trabajamos tiene una perspectiva eurocentrista, es decir, trabajamos en función de lo que pasa en Europa. Durante mucho tiempo, incluso entre nosotros, venían y nos embarraban. Es que lo que estamos haciendo aquí no sirve. En Finlandia tienen las escuelas al 1000%. En Noruega los planes de estudio son grandísimos. Los avances que hay. Bueno, sí, pero esos se congelan de frío. Nosotros somos diferentes, vivimos una realidad diferente. Cuando hablamos de descolonizar las situaciones de enseñanza y los conocimientos y todo, hablamos de tomar perspectivas locales. Y hablamos de dejar un poquito de lado todo lo que se nos embarra de allá y hablar un poquito más de lo que tenemos acá. El pensamiento crítico es algo que tenemos bastante bien definido, recuperar desde la diversidad, al otro desde la diversidad, creando juicios de la realidad. La parte que queremos enseñar con los alumnos, pero nos cuesta mucho trabajo. Cuestiona lo que estás entendiendo, cuestiona lo que sabes, cuestiona lo que ves. Desgraciadamente, el alumno persigue más la calificación porque eso es lo que se le demanda y en cuanto cacha algo decide quedarse con eso porque es lo seguro. Meterlos en la dinámica del pensamiento crítico es complicado, pero también es posible. La interculturalidad crítica dice que es el aprendizaje creado en la interacción de las diferentes culturas. Cuando yo hablo de historia en mis clases, regularmente recupero el aspecto de las carnitas. Las carnitas como tal es un producto de la diversidad cultural, porque los que sepan cómo se cocinan, pues naturalmente es puerco, pero el puerco está sazonado con ingredientes de nuestra cultura. El mole es otro ejemplo muy claro de lo que es la mezcla de todos los ingredientes y la forma en la cual se exhiben. Hay que reconocer que somos un producto de muchas cosas, no somos puramente algo, y eso es parte de lo que nos da una gran identidad, porque nuestros salones están llenos de eso. De alumnos que vienen de todas partes, de alumnos de diferentes culturas, aunque no me guste decirlo, de alumnos de diferentes religiones que interpretan diferentes cosas. Y el conocimiento que generamos es una mezcla de todo ello. Después tenemos la igualdad de género. Tuve un ejercicio medio chistoso hace como 2 semanas relacionado a esto. Cuando nos ponemos a pensar en personajes importantes de la historia, generalmente todos los que recordamos en un 90% son hombres. Y luego decimos, ¿por qué?
porque naturalmente la historia estuvo elaborada desde nuestro género. De cierta manera yo me siento un poco desautorizado a abundar en este tema porque soy hombre y tampoco lo niego. Vivo las ventajas de mi género. Vivo también del reconocimiento que se me da de antemano porque carezco de la crítica de la que van a tener mis compañeras. A mí no se me va a acusar de muchas cosas o de mis logros solamente por el sexo que tengo. Pero es algo que vemos en nuestros aprendizajes de manera constante. En este año estoy ayudando dando clases de español y un día me di a la tarea de dar escritores famosos y solo se me ocurrieron nombres. Y cuando me puse a pensar en escritoras mujeres, saqué 3 y después ya no pude. Y entonces yo mismo también me cuestioné, ¿cuántos libros hechos por escritoras mujeres tengo en mi casa? ¿Cuántas veces yo a mis alumnos les pedí una biografía de un elemento histórico importante que fuera mujer? Y no nada más nos estamos limitando a la cuestión de los géneros más reconocidos, porque la igualdad de género está metida en todo. En todos los colectivos que han entrado con la nueva normalidad, en las cosas que nos hacen sentir incómodos muchas veces. Ustedes mismos reconocen a sus alumnos ya son más diversos en cuestiones de género. Antes se lo callaban, ahora ya no. Y es parte de nosotros también darles un ejemplo de eso. Tal vez, si el día en que yo quiera dar poesía, hablo de Javier Villaurrutia y hablo de que fue una persona abiertamente gay, que estuvo en puestos de gobierno, mi alumno o mi alumna que esté experimentando un cambio en su cuestión sexual encuentre un sentido de identidad y piense que también una persona que tiene una orientación sexual diferente puede llegar a un puesto alto. Nos tenemos que dar esa oportunidad. Es terrible porque no tenemos muchos ejemplos. Tengo un grupo como ustedes, diverso entre hombres y mujeres, y se me ocurrió de proyecto final asignarles un presidente a cada uno de ellos para que pudieran exponer. ¿Cuál me di cuenta? Que los alumnos empezaban a decir, sí, nosotros nos disfrazamos del presidente. ¿Y mis alumnas? ¿De qué se pueden disfrazar? Los voy a disfrazar de presidentes, pero naturalmente no va en común es su identidad. Y es un aspecto que tenemos que llamar la atención y que no habíamos polemizado como tal. Igualdad de género no en darle oportunidad a mis grupos de alumnos y alumnas que sean del mismo número. Igualdad de género no en buscar las mismas oportunidades, no, igualdad de género en lo que estoy enseñando, para mandar el mensaje hacia adelante. Fomento de la lectura y escritura es nuestra piedra, que yo creo que es como de este tamaño y no nos deja caminar. Nuestros alumnos sí leen, y leen muchísimo, pero leen en breve. Ellos se avientan los hilos de Twitter como si fueran agua, y se avientan los posts de Facebook de 78 imágenes con descripción, pa. Ahí nos dimos cuenta de algo. Los alumnos sí leen, pero leen como niños pequeños. Necesitan apoyo visual. Un alumno un día me dijo, es que no le entiendo su clase de los presidentes, pero si me pone una foto sí le entiendo. Ah, ¿sí? Pongo mi foto, pongo mi información y de repente sí lee. No están a la idea de que quizás en el futuro no se va a requerir la parte de la visual para poder leer. Si quieren llegar a la universidad van a tener que leer un montón, todos pasamos por ahí. Pero ahorita es ahorita. Y la lectura nace de la costumbre. Entonces quizás darles esas primeras herramientas de apoyo nos ayude a mejorar como tal su calidad de fomento a la lectura. Y la escritura, ni se diga. Muchas veces nos clavamos en qué tan bonita o tan fea la letra es de nuestros alumnos y no en lo que ponen. Tenemos que darles la oportunidad. No nacieron con la educación ni las oportunidades con las que nacimos nosotros. Así que a veces hay que tener un poquitito de apertura con eso. Y hay que leer lo que ponen. Y si nos ofrecen voluntariamente que leamos algo que escribieron, tómenlo. A veces un día, solo un día, es crucial para decidir si esto nos va a gustar o no nos va a gustar. Finalmente, adelante. Recuerdo cuando tengo trabajo, lo leí, muy bien los contenidos también. Oiga, profe, ¿usted entiende lo que yo escribo? Sí. Qué bueno, porque todos los demás me dicen que tengo fea letra y todo, pero no, que no pueden leer. Oye, le digo, ¿sabes qué? Me parece que tú vas para médicos. No, profe. Le afinó, porque eso en realidad quiero estudiar. Y hoy en realidad está en la facultad de medicina.
A veces solo necesitamos un día. Lo que nos divide de lo que vamos a hacer, de lo que somos, es un día. Y tenemos que buscar nosotros ser ese día. Maestro. Algo muy importante que comentaba, profe, que bueno, me doy cuenta, por lo menos en la escuela, sin mencionar eso acerca de la lectura, conforme a hacer sentir bien a los alumnos, leyendo sus trabajos, porque por lo menos a mí me ha tocado que me dicen, profe, yo la verdad como tal maestro no hago, ni lo leo, o me dice que todo lo hago está mal, ¿para qué se lo enseño? Si la maestra me va a decir o el maestro me va a decir que estoy mal. Pero pues bueno, tú tienes la convicción de que tú lo hiciste o estás intentando hacer. Y tu mismo comentario, como que coincido con el profe, veo y verdad, tengo una línea en particular en segundo A, tiene una letra horrible, pero qué bien trabaja, chamaco. Es muy bueno. Y él me dice, profe, es que yo no demás ni los hago porque dice que está bien fea mi letra y que mi trabajo así no vale. Y al punto que voy es que qué tan importantes somos para ellos o cómo nos hacemos sentir también haciendo lectura. Y no importa que tengan su letra horrible o como nosotros la percibamos, pero qué satisfacción para el alumno o la alumna decir, está muy bien, y no que tenga esa negatividad de no lo voy a hacer porque las cosas que puedo hacer menos buenas, me dicen que son porquerías. Entonces, es una gran satisfacción para ellos, también para nosotros, porque yo cuando leo tu trabajo de este joven, dice, qué bueno que me haga caso, es lo que yo siento que ellos me dicen, ¿no? Qué bueno que me haga caso y que no me critique a lo mejor cómo hago las cosas. Sí, como recomendación general, las palabras para nuestros alumnos pesan de los dos lados. Si yo un día por enojo, por frustración y porque estoy cansado le digo a un alumno, ¿sabes qué? Tú no sirves para esto, sí se la cree. Se queda con eso. En el momento no nos va a decir nada, pero en la noche cuando se vaya a dormir va a pensar que le dijeron que no sirve para algo y se lo va a creer. Y lo mismo al revés. A veces hasta por broma se nos sale decirle a un alumno, oye, es que crees que tú serás muy bueno investigando perros, ¿no? Y él se lo cree. Nos los tomamos 10 años después y ya es veterinario. Profe, es que usted me dijo que era bien bueno investigando perros y yo no sabía. Y yo, pues no te lo dije con esa intención, pero te sirvió, ¿no? Entonces es una parte importante. Vamos a avanzar rápido porque me van a empezar a correr acá. La educación estética, curiosamente, tiene que ver con la forma de la que vinculamos la presentación de lo que enseñamos. Y eso tiene que ver más con las expresiones artísticas en nuestras materias. Y de muchas formas, ¿sale? Básicamente dice que hay que recuperar la sensibilidad artística en las expresiones educativas, o lo que es lo mismo. Regularmente nosotros enseñamos, pues así en el pizarrón y ya, pero tal vez si logramos musicalizar nuestras sesiones con lo que estemos enseñando. Y no musicalizarlas de ponerle cualquier música. Si voy a enseñar revolución, pongo un corrido de fondo mientras estoy hablando. Si voy a hablar, por ejemplo, de la independencia, me traigo una impresión grandota, que si tengo 6 grupos la voy a ocupar en los 6. Trato de darle un sentido estético. Si estoy dando geografía y estoy hablando acerca de volcanes, antes de pedirles una materia, hago uno yo. Y se los muestro, porque yo sé cómo hacerlo. Lleva una inversión de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Pero cuando los alumnos tienen ese acercamiento estético, cuando se dan cuenta de la belleza de nuestras materias, que tal vez en algún momento nosotros vimos, se involucran más con el trabajo que estamos haciendo. Dejé el último eje para el final porque es uno que ya estamos trabajando, que es la cuestión de vida saludable. Y acá, híjole, tiene que ver con la cuestión de nosotros y la cuestión hacia afuera. En mi grupo, hoy en día, la semana pasada, tuvimos un debate abierto y fuerte acerca de los chetos. Mis alumnos dicen, tengo que comerlos. Si quito 2 bolsas de chetos al día es poco. Me puse a investigar. ¿Por qué comen chetos? Me di cuenta que es por ansiedad, no por hambre. Hay una cuestión química que hace que se los coman porque así se sienten menos ansiosos. Y entonces me pregunto, que coman en clase tal vez no esté tan mal, pero ¿qué se van a comer? Ese es el chiste. Y ahora espero que la siguiente vez que los vea les cuente cómo acabó ese drama. Bien, campos formativos, vámonos muy rápido. Los campos formativos básicamente es cómo se conforma la currícula. Actualmente está dividido en 4 campos. Lenguajes que tienen que ver con todas las expresiones de comunicación en español, en inglés, en lenguaje de señas y todas las derivadas. Saberes y pensamiento científico, que básicamente es lo que está conformado en cuestión del método científico, cuestión de experimentación en todos los aspectos de la escuela.
Ética, naturaleza y sociedad, que en teoría es la parte que tiene que ver más con nosotros, no solamente en el desarrollo histórico, en el desarrollo personal, en el desarrollo del mundo en el que vivimos, porque, bueno, los de geografía no me dejarán mentir, ustedes no enseñan cosas de relieve y eso, sino la vida conforme a la cuestión del entorno natural. Y de lo humano y lo comunitario, que tiene que ver con la vida saludable, con la teoría, con el desarrollo socioemocional, con lo personal. Hay un desarrollo curricular, todavía no está fijo, es decir, no hemos dicho qué materias van en qué parte, pero estas son las 4 divisiones que van a determinar cómo se van a conformar las materias. Después tenemos la organización curricular, que básicamente esto no estamos extendiéndonos porque habla de cómo está el trabajo desde el preescolar hasta nosotros. Y está dividido en fases. Cada fase enfocada en un tipo de desarrollo de los alumnos. Entonces, los preescolares en sus 3 años tienen un propósito. De primero a tercero hay otro propósito. Cuarto y quinto, otro propósito. Y nosotros, en el englobado de primero a tercero de secundaria, tenemos un propósito más, ¿sale? Volvemos a lo mismo, es una situación de definición. Todavía no tratamos de determinar correctamente hasta dónde vamos a llegar, pero ese es cómo se va a conformar. Luego tenemos los periodos lectivos, y aquí estas sí se las quiero compartir en el WhatsApp, porque son todas las horas que van a quedar. Quienes ya lo hayan leído se habrán dado cuenta que historia va a quedar con 3 módulos en todos los grados. Formación cívica y ética también va a quedar con 3 módulos en todos los grados, y ahora se añade la cuestión de geografía, porque va a haber geografía en segundo y geografía en tercero. En unos momentos les hago llegar, tal vez cuando estén comiendo para que lo puedan ver. Acá el punto, y lo único que quiero resaltar porque es una zona de construcción, es que la garantía que nos da la NEM es que nuestros derechos laborales no se van a violentar en función de eso. Recordemos que al final todos estamos en una situación de perfiles de enseñanza. No todos tenemos una formación normalista, y los que tienen una formación normalista saben que pueden a veces transitar de un lado a otro. Ya no estamos en un rango tan extremo como cuando somos de sociales y nos mandan a dar artes. Pero sí, posiblemente algunos de nosotros, en especial los que van llegando, que tienen escuelas que están llenas de horas, vayan a terminar dando algunos de los campos que están ahí. En teoría no perdemos tanto, porque la hora que nos quitan en historia pasa a ser de geografía. Entonces, tan solo lo que sí es que nos vamos a atender más grupos. Pasamos de grupos de 4 a grupos de 3. En primero pasamos de grupos de 2 a grupos de 3. Y los de formación, pues ni se diga. Pero esa la que socializamos ahorita, la compartimos, y ya obviamente ustedes las pueden analizar con cada uno de ellos. Bien, a grosso modo, muy en serio a grosso modo, esa era la idea del día de hoy. Les estoy compartiendo los avances hasta el momento que ha tenido la NEM. Naturalmente he tratado de hacer la presentación y al mismo tiempo he querido dejar el mensaje en todos ustedes de lo que yo percibo como tal en el desarrollo de la educación. Estoy muy consciente que también podemos tener desencuentros en este aspecto. Mi forma de ver la educación no es la forma de ustedes. Pero el simple hecho de que ya me hayan escuchado y que ustedes mismos dentro de su cabeza hayan desarrollado esa lucha sobre si el profe tendrá razón. No, yo creo que no, yo tengo la razón. Pero ya metido en ese asunto es parte de lo que nos hace crecer.